a este espacio de conversación. Les saluda Elena Guerra. Hoy nos reunimos para conversar sobre una pregunta muy importante: ¿cómo construimos una comunidad de aprendizaje colaborativo? Nos acompañan el Dr. Gustavo Pacheco y el Dr. Héctor Cruzado. Gracias a ambos por estar aquí. Conozcamos un poco de nuestros invitados. El Dr. Gustavo Pacheco es el director del Centro de Investigación en Infraestructura del Transporte, TERC por sus siglas en inglés, y el Dr. Cruzado es el director asociado del mismo centro. Ambos son investigadores destacados en el campo de la ingeniería civil, con una sólida trayectoria en proyectos que integran innovación, colaboración multidisciplinaria y un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Desde el TERC han liderado iniciativas clave que promueven una cultura de investigación colaborativa, demostrando que al compartir el proceso investigativo con profesionales de diversas disciplinas, se fortalece la ciencia y la comunidad académica. Vamos a comenzar con qué nos pueden decir del TERC y qué investigaciones realizan en el centro. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Elena, por la invitación. Las siglas del TERC ya te dan como una idea de nuestra línea de investigación en el área de infraestructura. Dice infraestructura de transportación y yo debería aclarar que es más amplio, ¿no? Que podríamos pensar en cualquier infraestructura crítica o en cualquier infraestructura civil y también cualquier cosa que ocurra en esa infraestructura. Por ejemplo, un tema que nos interesa mucho son los procesos de evacuación y estamos investigando eso, que no es típicamente de la infraestructura, pero sí la infraestructura juega un rol clave en ese proceso de evacuación. Entonces, el TERC, TIRC, como quieras pronunciarlo en español, surgió inicialmente con proyectos dentro de infraestructura de transportación. Se empezó a gestar la idea hace mucho, pero después fuimos expandiendo a todas las áreas que nos parecen en que podemos aportar. Y en ese proceso de ir expandiendo, ¿no? Algo que fue evidente es que tú necesitas colaborar con diferentes disciplinas para atacar un problema desde diferentes ángulos y realmente poder llegar a una solución asertiva de ese problema. Y yo te diría que desde el inicio entonces surgió como una iniciativa colaborativa. El primer proyecto que tuvimos con fondos externos, que fue como en el 95, fue una colaboración entre ingeniería civil e ingeniería mecánica. O sea que desde el kick-off, digamos, eso está impregnado. Quizás el doctor Cruzado puede contar un poco diferentes proyectos que hemos estado trabajando estos últimos años. Sí, un proyecto bastante grande que tuvimos fue después del huracán María, pues las fallas que hubo a la infraestructura de transporte en un momento determinado. Estudiamos colapso de letreros debido a cargas de viento, fallas o colapsos de puentes peatonales y puentes vehiculares. Otro proyecto que tenemos, nosotros le llamamos el proyecto emblemático del TERC. Es un programa de desarrollo profesional en el que tenemos estudiantes que inspeccionan la mayor parte de la estructura del tren urbano, entiéndase columnas, vigas, las estaciones, el túnel, otros elementos, no las rieles, no se incluye las rieles, y otros elementos, no es todo, pero gran parte de ellos. Y tenemos también ahora un proyecto reciente que estamos estudiando la infraestructura peatonal alrededor de las estaciones del tren urbano, viendo a ver qué tan adecuadas son para cumplir con las necesidades de la sociedad. Excelente. Vamos a hablar de fundamentos. ¿Cuáles creen que son los valores esenciales para crear una cultura positiva en la investigación? Yo creo que el primero es una visión, ¿no? ¿Cómo tú visualizas que es el proceso de investigación? Y yo creo que ahí el primero saber que cooperando logras mucho más que compitiendo es esencial, ¿no? Porque eso es el punto de partida. Si tú quieres algo como más para desarrollo personal,
o desarrollo comunitario, y ese desarrollo comunitario para nosotros tiene muchísimo más impacto, ¿no? Entonces yo te diría que lo segundo es saber que tú no sabes todo, que necesitas de esa colaboración. Entonces ser como humilde, pero también a la vez ser como tener la suficiente confianza como para saber que no importa el problema que tengas, sabes que tienes las herramientas para estudiarlo y para poder tratar de llegar a una solución si consideras que ese es un problema que tiene gran impacto, ¿no? Entonces, buscar esa colaboración y que no te frene cuando te das cuenta que hay algo que es problemático, no tener miedo a buscar una solución. Así surgió este proyecto que te digo de evacuación, que no era típicamente de nuestra área de influencia, pero ha tenido muchísimo impacto, ¿no? Estamos estudiando evacuaciones de tsunamis, evacuaciones ante otras emergencias, y esto surgió, por ejemplo, un proyecto de investigación que tuvo un estudiante del área de ingeniería mecánica, de evaluar el impacto que tiene la ansiedad que te produce un evento extremo en tu proceso de marcha y cómo eso puede afectar la evacuación. Y lo hizo dirigido por la doctora Miriam Pavón, que es especialista en factores humanos, y él desarrolló todo un proceso de realidad virtual para simular esos ambientes. Entonces tú dices, mira, desde el punto de vista, si soy como bien con gringolas, eso es infraestructura. Pues no es exactamente infraestructura, pero sí el proceso de evacuación se da desde una infraestructura de un edificio de diferentes usos hacia otra infraestructura que puede ser una facilidad de carretera, por ejemplo. Y para nosotros es esencial porque eso nos permite tomar decisiones de qué hacer, ¿no? Entonces, ese es un problema que se visualizó como un problema importante y se fueron allegando personas con el conocimiento apropiado para poder atacarlo y llegar a una solución, ¿no? Entonces yo te diría que esa visión de colaborar y esa visión amplia es esencial. Yo añadiría que hay que velar porque todo el mundo se beneficia. La sociedad, ¿verdad? El doctor Pacheco mencionó beneficio de la sociedad, que es súper importante. En nuestro caso, que somos una universidad, tenemos que velar porque nuestros estudiantes se beneficien, que al final, cuando los estudiantes se benefician, la sociedad se va a terminar beneficiando con estos estudiantes adquiriendo este conocimiento adicional, esta experiencia adicional que los va a ayudar a contribuir más a la sociedad, y la universidad que se beneficie también para que pueda seguir atendiendo más estudiantes y recibiendo más estudiantes. Es buscar que todos ganemos. Okay. ¿Cómo se puede fomentar la responsabilidad dentro de un grupo de trabajo o estudio sin que se perciba como algo jerárquico? Bueno, yo te diría que en el proyecto que te mencionó el doctor Cruzado, que es este proyecto de desarrollo profesional que tenemos, una de las primeras cosas que hablamos es esa, ¿no? Personalmente pienso que la palabra líder está como muy manoseada y tergiversada. Nosotros preferimos en general hablar de coordinador, ¿no? Porque uno coordina y usualmente en ese proceso de coordinar es el que más tiene que trabajar, porque el liderazgo implica la palabra a veces, ¿no? La visión de que es alguien que manda y otros que hacen, ¿no? Y entonces eso primero genera como una dependencia del dirigido hacia el dirigente que le quita iniciativa, ¿no? Y por otro lado, quizás a veces una perspectiva errónea al que juega ese rol de cuál es su rol. Entonces nosotros en los programas en general tenemos estas posiciones de coordinación o liderazgo rotativas. Cada 2 semanas, pues el estudiante que juega ese rol rota para que cada uno tenga la experiencia de lo que significa
velar por todo lo que hace falta velar para que el trabajo que estamos realizando lo podamos hacer. Y nosotros mismos, ese papel lo tenemos rotativo también, ¿no? Para nuestra supervisión de los estudiantes, y de vez en cuando cada uno asume la posición o el diálogo que tenga que tener con los estudiantes, ¿no? Entonces, yo te diría que el manejar bien el término de líder y ponerlo en el marco de coordinador, y segundo, la confianza, ¿no? Saber que el otro es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, delegar, ¿no? Y si hay que hacer algún ajuste, ajustar, ¿no? Pero parte de todo este proceso es poder desarrollar esas habilidades de autodirigirse para el bien común, ¿no? Entonces, que cada uno asuma la responsabilidad que tiene que asumir, ¿no? Obviamente, a veces lleva a que los procesos avancen un poquito más lento, pero el beneficio siempre es mucho más grande. Yo, añadiendo a eso, pienso que hay que crear la confianza en los estudiantes, y entonces hay veces que hay que simplemente a veces felicitarle al estudiante primero. Cada vez que hace algo, uno decirle, oye, buen trabajo, lo hiciste bien. Eso es bien importante para que adquiera confianza. Segundo, también a veces preguntarle la opinión, no solamente estarle diciendo haz esto, sino que también, oye, ¿y qué ustedes creen? Y que se cree entonces esa confianza de que somos un equipo de trabajo, que no nos molesta reunirnos, no nos molesta preguntarnos, no nos molesta que los consultemos, que a veces siempre como que mantener esa comunicación abierta. Si no mantiene la comunicación abierta, creo que no se siente tanto la jerarquía. Y yo creo que en esa misma línea, el no ser rígido, ¿no? En los procesos, por ejemplo. Nosotros hacemos algunos procesos que son muy detallados, por ejemplo, de inspección y evaluación. Entonces, los estudiantes tienen la flexibilidad de decir, ya tiene muchos años este proceso, como 18 años, pero decir, mire, me parece que si vamos al campo y cambiamos nuestras formas de recopilar evaluación en el campo, mejoramos. Y uno lo evalúa y se las acepta y se las aplaude. Entonces, el estudiante tiene esa confianza y ese sentido de que puede aportar y mejorar los procesos. Un ejemplo real, o sea, literalmente eso ha pasado. Ha pasado a lo largo de todos los 18 años. El año pasado no fue una excepción, se volvieron a cambiar formas de inspección, que son cosas que usualmente en una empresa privada no se cambian, ¿no? Se deja estático. Yo creo que hay que ser flexible y ser dinámico y dejar que todo el mundo pueda aportar, ¿no? Y escuchar, como dice el doctor Cruzado. Excelente. ¿Y qué podrían contarnos cómo el Centro de Investigación de Infraestructura de Transporte aplica en la práctica valores como respeto y colaboración en el día a día? Bueno, todos nuestros proyectos son intrínsecamente colaborativos, ¿no? No hay, salvo cuando es una investigación, digamos, doctoral o de maestría, que es un trabajo más de diálogo entre el mentor y el estudiante, pero los demás proyectos siempre hay muchos estudiantes envueltos, ¿no? En el proyecto, por ejemplo, del tren urbano, son 7 estudiantes los que están envueltos. En el proyecto de la inspección de las aceras son 4 estudiantes, y desde el día 1 es una experiencia colaborativa y es un trabajo de grupo y no es un trabajo individual, ¿no? Entonces yo te diría que todos los proyectos están encarados así, ¿no? Entonces se establecen reglas al principio, ¿no? Y a veces, como en toda situación o en todo ambiente, surgen circunstancias que necesitan, pues, reunirse y hablar, ¿no? Entonces, no tener miedo a hablar. Van a ocurrir situaciones que podrían ser complicadas. Pues si ocurren, te sientas, lo hablas, lo discutas. Lo peor que uno puede hacer es no hablar, ¿no? O entonces mantener el canal de comunicación abierto. Y como dijimos hace un rato, la confianza, ¿no? Confiar y mantener el diálogo abierto para atender cualquier situación en que si se genera un ambiente que no sea de respeto, poder
corregir eso, ¿no? Pero yo creo que naturalmente hemos tenido la bendición que siempre todo el mundo lo asume. De acuerdo con todo eso, no tengo mucho que aportar. Yo diría, mira, que algo que es clave, que quizás no lo hablamos, es mantener también un buen sentido del humor. Sí. O sea, para nosotros es esencial. Pues si tú te sientes bien, el sentido del humor lleva como a la confianza y al sentirte bien. Y hace que tu día a día te den ganas de ir a tu sitio de trabajo, a tu sitio de estudio, a tu sitio de investigación, porque sabes que es un ambiente acogedor, ¿no? Entonces yo creo que el no ser muy rígido, ¿no? Y no ser muy formal, o sea, ser formal en el trabajo, en la investigación, nosotros somos súper estrictos en todo eso. Pero en la parte de la interacción personal, romper barreras, ¿no? Y poder hacer relajos que son dentro de un escenario sano y saludable. Entonces eso mantiene un ambiente de cooperación que es distendido y que se disfruta, ¿no? Y que sale natural. Y sale natural. Para nosotros eso es esencial. Excelente. ¿Qué consejos específicos podrían ofrecer para quienes están tratando de fortalecer su comunidad de investigación? Bueno, yo diría que identificar personas con las que puedes colaborar. Eso es lo primero. Lo segundo... Dar clase y ir identificando a los estudiantes. Mientras uno está dando clase, ir identificando a los estudiantes, bueno, ¿verdad? Eso también es esencial. Uno ve el potencial y cuando un estudiante tú lo invitas, como siente un trato como especial, ¿no? Entonces... mostrar ser diáfano. Yo diría algo que también es esencial, es además de mantener un buen humor, es mantener, no solo enfocarte en la investigación, sino en el crear comunidad, o sea, generar espacios de compartir, ¿no? Nosotros salimos a tomar café con los estudiantes entre nosotros. Oye, y nos encantó el nombre de esta reunión, de ese café compartido, porque muchísimos de nuestros proyectos surgieron de un café. Vas a tomar un café, estás distendido, empieza como ese brainstorming y uno empieza sin darse cuenta a tirar ideas y de golpe dice, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, fomentar con tus colaboradores eso, el compartir, mira, vamos a tomarnos un café o vamos a comer juntos. Y después también con tus estudiantes, ¿no? Y eso va generando comunidad. Entonces yo creo que todo lo que genere comunidad, más allá del trabajo, es esencial. Va a haber gente que no le gusta la investigación. Y no es que le des de codo y que no colabore con esa persona, pero pues a lo mejor la investigación no es para esa persona o ese estudiante y pues... Bueno, no hay que, ¿verdad? Para los gustos los colores, como dicen, y hay que identificar a las personas que sí son afines a ese trabajo, tanto colegas profesores como estudiantes, y identificarlos y colaborar con esas personas. Invitar y que todo el mundo tenga claro que se siembra mucho y se cosecha poco. Sí. O sea, a veces vivimos en una cultura de la inmediatez. Y cuando tú te dedicas a esto, pues sabes que el proceso es largo, ¿no? Porque es identificar dónde puedes conseguir fondos para auspiciar tus estudiantes, someter propuestas que muchas de ellas no las aprueben. Entonces, tener paciencia y que te guste, ¿no? Como dice Héctor, te tiene que gustar esto porque sabes que vas a invertir mucho tiempo y digamos, lo que uno cosecha no es en proporción de lo que siembra en términos de conseguir oportunidades de fondos, por ejemplo, para ofrecer a tus estudiantes. Así que en ese sentido es un poquito un apostolado. Entonces tienes que tener ese interés en invertir tu tiempo y sin saber si va a haber frutos, ¿no? Es como un leap of faith que tienes que hacer. Entonces ahora vamos a ver, para finalizar, si nos podrían presentar aparte de su equipo. Nos acompañan dos colaboradoras del TERC, que voy a dejar que ellas se presenten.
Saludos, mi nombre es María Hernández, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Hola, y mi nombre es Elisa Marrero Rodríguez. Recientemente culminé el grado doctoral en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Excelente, gracias a ambas por estar aquí. Cuéntenme, ¿cuál ha sido su experiencia en el TERC? Pues mi experiencia en el TIRC ha sido una muy buena. Es un ambiente que es bien familiar, es bien colaborador. Yo formé parte del grupo de trabajo que inspeccionaba el tren urbano. Éramos 7 estudiantes y 4 profesores. Fue un ambiente que me permitió en verdad fortalecer lo que es mi desarrollo profesional, ya que pude poner en práctica todos estos conceptos técnicos que vemos en el salón y era en práctica en situaciones reales. Entonces también pues, me permitió mejorar lo que es mi destreza en trabajo en equipo, al igual que la comunicación. Y otra cosa que saqué del programa fue que logré en verdad crear un mayor sentido de responsabilidad por todas estas diferentes gestiones que son parte del proyecto. Excelente. En mi caso, nosotros trabajamos en un proyecto sobre los desalojos en las escuelas de las zonas costeras. Desarrollamos un modelo de desalojo y verdaderamente yo no lo hubiera logrado sin tener el TIRC, porque el TIRC es un espacio donde tú puedes concentrarte, estudiar tranquilo y además los profesores ofrecen un ambiente bien ameno donde uno se siente cómodo para alcanzar las metas que uno tiene. Excelente, excelente. Gracias a ambos por compartir su experiencia y sus reflexiones. Nos queda claro que construir una comunidad colaborativa requiere intención, pero también genera un gran impacto. Sigamos fomentando estos espacios de investigación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Me voy a llevar el vaso, ¿ok? Seguro.